corazones hermosos, mis chispitas de luz, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde me miren. Gracias, 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 como siempre. Muy agradecida con ustedes por seguir aquí en este su canal, Tu Voz en el Silencio. Y miren que está el solecito así como que entre se nubla, entre que sale el sol y el airecito está medio sospechoso, está entre fresco, pero aquí adentro de esta su casa pues sí se siente frillito. Por eso es que ahora pues me puse sudadera y dije, bueno, antes de irme al changarro chacharero, pues dije, les voy a grabar un ratito. ¿Cómo están mis corazones? Espero en Dios que estén bien. Y miren que yo acá filosofando como siempre. Y bueno, les quiero contar parte de mi niñez, eh, que de verdad que si me escuchara mi familia, mis hermanos, si dieran conmigo en estos videos, se preguntaran, bueno, a qué horas es de que nuestra hermana vivió todo eso, porque uno lo vive en el silencio, uno lo tiene tan, como les digo, tan con miedos que uno, pues a mí me sucedían cosas que ni siquiera lo platicaba. Y, y algunas veces yo pensaba que pues todos pasaban por lo mismo, que todos veían lo mismo. Por eso yo nunca me preocupé en preguntarles, oigan, ¿a ustedes les pasa eso? Y vaya que estoy segura que a algunos de mis hermanos sí les pasaba igual que yo, pero siempre, pues no, nunca platicábamos de estos temas tan así como los entiendo yo ahorita, pues no. Em, mi padre, de verdad que nació por allá en los años 37, 38, y mi padre fue una belleza de ser humano, no porque haya sido mi padre. Yo le decía, mi padre en vida llevó el nombre de José María y yo le decía mi Chemita, porque para todo era mi Chema, era mi rey. Y, y créanme que lamento mucho haber perdido muchas oportunidades en las que yo pude haberle hecho tantas preguntas de esto, pero en aquellos tiempos andaba yo perdida, me pasaban cosas y decidía no hablarlas, decidía no decir nada y me las guardaba. Mi padre siempre desde niño fue un hombre callado, que yo creo que también le pasaba lo que a mí. eh, Sentía que no lo iban a comprender. Pero mi padre fue un niño muy sabio, que le pasaban muchas cosas. Él le decía, me contaba que cuando era niño, él podía entender el lenguaje de los pajaritos. Él podía entender el lenguaje de los perros, de los animalitos. Tenía mucha sincronía con la naturaleza. Y bueno, pues creció con unos padres pues bien estrictos, más mi abuelito con él. Lo castigaban, me nos contaba que le pegaban con un látigo. Era demasiado estricto mi abuelito. Y ya me imagino, ¿no? Pobrecito, todo lo que pasó. Y nos cuenta que cuando él nació, sin estar lloviendo ni nada, le cayó un rayo y partió un árbol. Acá le decimos el árbol de chaca. El árbol de chaca, su tronco es cascarudo y es color rojo, color marrón rojizo, y lo quebró un rayo. Ay, mi padre
desde siempre fue un ser especial, que siempre que tenía oportunidad nos decía que él viajaba mucho, que él no necesitaba el dinero, eh, él no necesitaba el dinero, que decía que Dios le había dado el don de viajar, que él iba donde él quería, que podía, cuando sus hijos se encontraban en la ciudad, él decía, mijita, fui a ver a tu hermano y vi, está así, así, ya vi que está bien. O dice, mija, hoy fui a verte, hoy entré hasta tu cuarto, estabas bien dormida. Y nosotros pues sí platicábamos con él, pero no le dábamos la importancia que todo esto tenía, el poder, el aprendizaje, el mensaje que esto tenía y la ayuda que yo podría haber hecho o obtenido de mi propio padre. Él me adentró en todo esto porque por algo él fue el vehículo que hizo venir a esta dimensión, a este planeta. Él fue el vehículo. Y mis amores, tengo mi gallito aquí. Y mi papá trabajaba con los elementales. Él nos decía que trabajaba con los elementales de la naturaleza. Nos describía cómo eran y yo le preguntaba, padre, ¿qué son, papá? ¿Qué son los elementales? Dice, son el alma de las plantas. Como nosotros tenemos alma, ellos también. Y, y a veces cuando mi papá iba a unos terrenos que teníamos por pueblos y pueblos, que caminaba potreros, caminaba por hectáreas de tierra, subía y bajaba cerros, y él siempre nos contaba que dice, ay, dice, hoy vi el elemental del cedro, hoy vi el elemental de este árbol, hoy vi el elemental del aguacate, vieras qué hermosas damas, y cómo eran. Pues sí, mija, son los elementales que le dan vida a los árboles. Nos contaba a veces cómo veía gigantes al pie de un árbol y que se le metían al árbol. Siempre decía que ellos estaban más allá del bien y del mal, que ellos estaban aquí, los árboles, en servicio del hombre, que nosotros nos podíamos servir y que ellos eran unos seres maravillosos que podían curar todo lo del hombre, todas las enfermedades, que ellos tenían la respuesta, pero que nosotros los cortábamos, no sabíamos apreciar lo que Dios nos daba. Todas esas pláticas las tenía yo con mi papá y mis hermanitos también. Y cuando nosotros nos enfermábamos, siempre veíamos que iba al pie de un árbol y hablaba con el árbol, le pedía permiso para poder arrancar sus hierbas y nos hacía tés y nos curaba con sus manos. Yo para ese entonces, pues yo no entendía, o imagínense lo que yo hubiera hecho, que hubiera entendido tal cual. Mi padre siempre lo veía platicando con los elementales. Él decía que ellos le obedecían. Y yo le preguntaba que por qué lo obedecían. Y me volvía a decir lo mismo. Los elementales de la naturaleza vinieron porque los pusieron para ayudarnos a nosotros. Pero tienes que saber dirigir, no nada más llegar y cortar la rama de tajo, ni nada de eso. Tienes que hablar con él que vas a ocupar su ramita para que te cure, para que te sane, para que cumpla con su cometido de estar con nosotros. Y a mí me maravillaba de niña todas esas conversaciones que tenía, pero también me decía que para uno tener contacto con esos, perdón que se mueve, hace mucho aire, con esos elementales, uno tenía que ser limpio de espíritu, que tenía que ser como un niño, puro, casto pero de mente, no castidad del cuerpo, sino una castidad mental, emocional, que uno tenía que estar bien equilibrado para que uno pudiera tener contacto con ellos.
Y yo recuerdo mucho que éramos muy humildes, vivíamos en una casa que era de teja y unas partes de lámina, y cuando venían aquellos torrenciales, aquellos huracanes, pues fácilmente se nos podía caer la casa encima, y tenía sus bardas de adobe y unas carcomidas, y yo recuerdo todos aquella mi niñez cuando eran esos lluvias torrenciales con mucho aire, se desgajaban los árboles. Y mi padre, recuerdo a mi madre parados en la puerta de madera toda vieja, con todos los chiquitos, imagínense, éramos 8, y nos tenían así como pollitos, y mi mamá espantada, agarrada de la mano de mi mamá, para que no nos fuera a caer nada. Y la única casa más o menos buena de material era la casa de mis abuelitos, pero como que nos veían muy humildes, que no éramos tan aceptados. Entonces eh, mi papá siempre al alba, y yo lo veía que agarrados así de nosotros, y ya cuando venía y escuchaba que hasta el aire chiflaba y todo esto, mi padre lo que hacía era elevar las manos al cielo, y decía a mi mamá, espérate, mi mamá que en paz descanse se llamaba María, y decía, agarra a los niños, ahorita vengo, este, voy a hablar con la naturaleza, voy a hablar con el Dios de la lluvia, y Él me va a escuchar. Mi padre se salía al patio lloviendo con truenos y todo, y no le importaba, no tenía miedo, y hablaba. Y créanme, mi familia, de verdad, de corazón, les estoy compartiendo parte de lo que era mi padre, que era mi rey, mi hermoso. Eh, Se paraba de llover, paraba de hacer aire. Siempre mi padre tenía una mirada apacible. Mi papá hablaba muy poco, muy poquito, pero cuando hablaba tenía una profundidad, y podíamos entender con poco. No tenía que hablarnos tanto. Yo nunca recibí un golpe de mi padre, nunca recibí un regaño de mi padre. No, nos criaba con el ejemplo eh, de cómo se dirigía a nuestra madre tierra, de cómo se dirigía a la gente. Siempre ayudaba a las personas, les daba recetas de hierbas, de cómo desparasitarse, de cómo curarse de dermatitis, de cómo curarse de la alopecia. Yo veía que mi papá no tenía los recursos para él comprar hierbas y vendérselas, sino él se perdía, él se iba al monte allá como teníamos unos terrenos lejos, como fincas pues, pero algo así para que me entiendan, y siempre venía con hierbas y se las regalaba a las personas, les daba sus recetas, y luego le traían gallinas, luego le traían no sé, lo que fuera, le traían maíz en agradecimiento, lo buscaban para apadrinar a los niños. Entonces mi padre siempre fue muy querido en mi pueblo, lo respetaban mucho, y muchas personas se acercaban a pedirle consejo, se acercaban a hablar con él. Mi padre fue un gran pintor al óleo, un pintor desconocido en mi pueblo. Pintaba maravillas, paisajes, pintaba a lápiz, pintaba rostros, eh, era pintor de murales. ¿Quién enseñó? ¿Quién le va a enseñar a mi padre si hasta grandecita, hasta jovencita, no había luz en mi pueblo? No había luz, no teníamos nada. Eh, lo que ocupábamos nosotros eran candiles. Candiles era como un botecito donde le hacían un hoyo, le metían petróleo, una mecha, y eso, con eso nos alumbrábamos. Entonces yo me preguntaba muchas veces cómo es que mi padre sabe todo esto. Y platicaba muy profundo, platicaba muy pausado. Mi padre
siempre se guiaba, como decimos hoy en día, mi padre siempre se guiaba por la derecha todo el tiempo. Y obviamente, como decía mi difunta abuela, la mamá de mi mamá, decía que a todo lo que es los humanos buenos les llaman endejos, porque hoy en día la humanidad está tan programada, tiene tan falta de educación que se les olvidó decir gracias, con permiso, puedo agarrar esto, buenos días, buenas tardes, incluso hasta te ven raro hoy en día. Mi padre era una de esas personas. Él siempre decía que no necesitábamos estar en grandes universidades para uno tener educación. Y efectivamente nuestros padres nos criaron de esa manera. Hasta la fecha nosotros decimos señor, don, con permiso, oiga, disculpe señor, o don o hablamos de usted, y la gente como que hoy en día se incomoda, nos dice, no me hables de usted, háblame de tú, como que se sienten que uno lo hace, que uno los ve más grandes, y no es así, que uno los vea viejos, sino es por la educación que uno trae, el respeto por las personas, ya sean mayores o no mayores, siempre usted. Eso nosotros nos enseñaron de chiquitos. La vida de mi padre está compuesta por infinidad de tomos que nunca acabaría mis corazones de externarles. Parte de mi vida, parte de mi vida privada, de cómo fue mi familia. Pero mi padre, aparte de eso, era sastre, trabajaba en hacer pantalones, camisas, y de eso nos sostenía mi papá y mi mamá, una milusos, vende productos por folletos, iba a ayudar a mis tías, a sus cuñadas, a lavar, y no me queda más que honrarlos, y tengo millones de recuerdos hermosos de mis padres, y ahora comprendo que yo tenía que nacer entre ellos. Yo tenía que nacer entre ellos. Y estoy tan contenta, tan orgullosa. Agarro mis amores, porque hace mucho aire y se me puede caer. Estoy tan orgullosa de donde yo vengo. Y así mismo nunca dejé que la ciudad me perdiera. Nunca lo permití. Porque ante todo está el honor de haber venido de esta gente tan sencilla que en la casa yo nunca tengo nada que decir, y por añadidura o consecuencia, pues nunca nos perdimos. Tenemos defectos, muchos defectos, pero yo pienso que el cómo los valores te los inculcan, el respeto hacia los demás te los inculcan, y uno lo trae, como yo digo, uno lo trae ya aquí en nuestro código. Eso es lo que yo tengo de mis padres, mi gente. Y quise compartirles un poquito antes de irme a la tienda, mis corazones, mis amores, de verdad. Muchísimas gracias, porque el tan solo verme, escucharme, para mí, eso es una rebendición de ustedes hacia mí. Y en ustedes está la hora. Y bueno, mis corazones, muchísimas gracias, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, mis corazones. Un abrazo bien fuerte.